Tenemos que ir a una nueva comunicación. En este caso ya tenemos del otro lado a nuestro compañero economista, Alejandro Otero, a quien le damos la bienvenida. Alejandro, ¿cómo estás? Buen día, estamos Gerardo y Mariano en la mesa. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Qué tal, Mariano? Buen día para ustedes y para todos y todas en la audiencia. Hola, Alejandro, buen día, un gusto de escucharte. Igualmente. Alejandro, antes de arrancar, estábamos discutiendo música, te quiero meter en eso. ¿Algún género principal que digas, este es el que me gusta o voy por esta rama, no sé, el rock? Acá Gerard trajo, ¿qué trajiste vos? Recién Sí. escuchábamos Mestizo de Joe Batán, Sí. de nuestra época. No sé qué edad tenés, Alejandro, vos. Yo, un pibe, 62, del 60 como el Diego. Pero mirá, bueno, estamos ahí. 60 como el claro, Diego, qué como Diego, claro, Claro. claro. Bueno, yo tengo 45, pero lo bailé. Sí, este tema, sí. de aporte. Sí, enseñale a sumar a Gerardo. Me Dale. parece muy bien. Y musicalmente soy muy amplio. Disfruto del rock, del folclore, del tango, del jazz. Prefiero en esta época, en este momento, el jazz y dentro del rock lo que es el rock progresivo, por ahí es lo que más escucho actualmente. Ah, mira, Bien. El trap. No, decime que no, Alejandro. No, decí que no, No, por favor. No, bueno. No. Bad Bunny, Yo tampoco, ¿eh? Bad Bunny y toda esa porquería, no. No, No. Claro, no, mi va. amiga Martu me acaba de pedir Soy celoso, ¿no?, de Bad Bunny. De Bad Bunny, sí. ¿Sí? Decirle que sí. ¿Lo tenés, Ale, ese o no? Decirle que lo googleé, sí. No, mi cultura musical no llega tanto. No, sí. Reconozco mis limitaciones. Y claro, Alejandro, nosotros más o menos tenemos la misma edad. Y no es que estamos grandes, es que la música de ahora es muy fea, en serio. Claro, es espantosa. No, Claro, digas así. elegante y todo. Dale. Bueno. Digamos con alguien de nuestra época, con el Flaco Spinetta, yo Claro. nunca voy a decir que todo tiempo por pasado fue mejor. Eso no impide decir que algo del presente no sea bueno, ¿verdad? No, Claro. lo del presente es espantoso, Alejandro. No, es un horror. Claro, el Flaco Spinetta, pará, de pie, el Flaco Spinetta, Charly García. Totalmente. Pero claro, Génesis, bueno, tanto para nombrar. Bueno, Alejandro, después de estos segundos de distensión, entramos en los temas que de verdad nos interesan. Uno de ellos, bueno, obviamente, uno de los temas que nos preocupa es por qué el dólar ahora, afortunadamente, está bajando o se mantiene estable y los precios no bajan, por lo contrario, siguen aumentando. Hay falta de control del Estado, los empresarios hacen lo que quieren. ¿Qué está pasando? Muy interesante la observación que haces. Bueno, a ver, se conoció el índice de inflación de agosto, 7%. Sí, una locura. Una noticia que de ninguna manera es buena, porque Sí. si bien tiene un retroceso de 4 décimas, 0,4 respecto del mes de julio, sigue siendo un índice muy, muy alto que en concreto significa que en el año llevamos una inflación acumulada de más del 56% y punta a punta con el año pasado más del 78%. Es decir, que el pronóstico es para que este año la inflación sea del 90%. Es una noticia pésima porque más allá de lo que el número en sí indica, esto en concreto quiere decir que los sectores de ingresos fijos, los asalariados, los jubilados, los pensionados, los que tienen algún tipo de ingreso vía plano, lo que fuese, la están pasando muy mal. ¿Por qué la están pasando muy mal? Porque su capacidad de consumo merma día a día. Claro. Entonces, esta situación es una situación fuertemente preocupante, pero lo que tal vez más sorprende es que en alimentos el índice fue mayor al promedio. Es decir, que el 7%, que es un promedio, es decir, tiene índices que están por arriba, Claro. índices que están por abajo, en alimentos fue por encima. Fue por encima, claro. Cuando en el mundo, estos 2 últimos meses, los precios de los commodities y alimentos fueron a la retranca, fueron hacia atrás. Esto pone de manifiesto que la Argentina es un país muy particular en materia inflacionaria, porque cuando los precios internacionales subían, entonces los precios subían porque la guerra, el impacto en los precios internacionales, etcétera. Ahora, los precios bajan en el mundo, en la Argentina siguen subiendo. Cuando el dólar
estaba al alza y las expectativas eran devaluacionistas, entonces los precios subían porque el dólar estaba al alza y las expectativas eran devaluacionistas. Cuando se hace el acuerdo con los ojeros para pagarle un poco más por cada dólar que ellos ingresan, e ingresan 3.200 y pico de millones, de los cuales algo así como 2.000 quedaron en reserva del Banco Central, y entonces se estabilizan las reservas, se diluyen las expectativas del evaluacionista, los precios no solo no dejan de subir, sino que siguen subiendo. Claro. Entonces, hay otros elementos que explican este fenómeno en la Argentina, que los economistas suelen llamar la inercia inflacionaria, donde cada subida de precio convalida la próxima. Si subió 7%, la expectativa no es que el mes que viene va a estar 6 o 5, sino que va a estar por lo menos 7, y todo el mundo se cubre, o todos aquellos que pueden hacerlo, porque uno dice todo el mundo, pero en realidad son aquellos que pueden hacerlo, es decir, los que fijan los precios, ya van teniendo expectativa de ajustar durante septiembre por lo menos ese precio, y van a encontrar siempre alguna excusa, van a decir, bueno, como van a eliminarse los subsidios, van a empezar a impactar las tarifas, entonces vamos por ese lado, y esta es la excusa. Pero en realidad la explicación teórica más convincente es que cuando se llega a estos niveles de inflación, la inercia justifica el incremento inmediato posterior. De modo que en estas circunstancias, el problema de la inflación tiene una dimensión cada vez más importante de índole política. Política. Es decir, que requiere, para decirlo de manera coloquial, de algún tipo de acción o intervención del Estado que ponga freno o coto a esta situación, porque, como evidentemente se está viendo, los dos pilares del plan de Massa, que son el ordenamiento fiscal, que marcha en ese sentido, y la recuperación de reservas en el Banco Central, avanzan y, sin embargo, el efecto inflacionario perdura. De modo que va a ser necesario incluir algún otro tipo de medidas. Y en ese sentido, algo se vio ayer con el anuncio tardío quiero decir porque salió a última hora del día, a la noche, del Banco Central, de impedirles a los beneficiarios del dólar soja activar en el mercado del dólar financiero. ¿Qué quiere decir todas estas palabras que parecen chino? A ver, lo que quiere decir es lo siguiente. ¿Qué es lo que está pasando con las presiones al alza nuevamente sobre el dólar? Está pasando que los sectores que tienen excedentes en pesos muy importantes, los grandes beneficiarios de este proceso inflacionario, que son las grandes empresas fijadoras de precios, y por otro lado, los recientes beneficiarios del dólar soja, que son los exportadores, con esos excedentes de pesos, más allá de que la tasa de interés está altísima y que hay muchas inversiones rentables en pesos, no colocan esos excedentes en ese tipo de inversión. No lo ponen en un plazo fijo, ni lo ponen en algún otro tipo de inversión en pesos. Lo que buscan es dolarizar esos excedentes. ¿Y cómo dolarizan? Bueno, dolarizan en principio aprovechando aquellas posibilidades legales que hay, que es lo que se llama el contado con liquid y el dólar bolsa, que en definitiva no son más que la posibilidad de comprar en pesos activos en dólares radicados en el exterior o activos en pesos, canjearlos por dólares en el mercado local o en el mercado internacional. Operaciones muy sofisticadas que solo están al alcance de los grandes jugadores y que son legales. Bueno, ¿qué hizo el Banco Central? Dijo, señores, los que le pagamos el dólar soja a 200 pesos, no vuelvan inmediatamente por la otra ventanilla a transformar esos pesos en dólares, porque si no, el efecto es un efecto suma cero, de nuevo sube el dólar o sube la brecha cambiaria, crece la expectativa devaluacionista y esto impacta al alza en los precios y se retroalimenta un círculo vicioso que perjudica al conjunto de los argentinos. Ahora, pongo esto como ejemplo de que el Estado debe actuar y tomar medidas que son duras, que son poco simpáticas, que afectan los intereses de los grandes jugadores, pero que no parece que haya, en un contexto como este, otra solución que tomar medidas enérgicas para frenar esta carrera demencial
que no tiene ningún pronóstico positivo posible, porque hoy, y con esto termino, estamos asistiendo a una combinación de alta inflación con crecimiento económico. Si bien el crecimiento se ralentizó, se hizo más lento, el crecimiento sigue, pero no hay ninguna posibilidad de que esto se sostenga en el tiempo. Claro. Que Igual, la inflación alta conviva con un cierto nivel de crecimiento. Más temprano o más tarde, esto lleva un parate de la economía, y el parate de la economía empeora aún más la situación económica que hoy tienen una gran cantidad de millones de argentinos. Claro. Igual la idea cuando generan el dólar soja no era que después corran por la otra ventanilla para hacer el cambio, digamos. Son también muy difíciles, ¿no? Porque reclaman una cuestión, se aplica y te estás dando cuenta que por la otra ventanilla están cambiando a pesos los dólares. Es un país complejo, ¿no? Es un país complejo, son jugadores difíciles, pero, a ver, tenemos que entender la racionalidad económica, apelar a la solidaridad, a la sensibilidad, al compromiso moral de los grandes actores económicos, ya sabemos que es absolutamente ineficaz, ¿no? Ahí, digo, recordemos a Pugliese, aquel ministro de Alfonsín, que dijo, les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Estos muchachos no conocen otro idioma, no es por amor, es por plata. Ellos siempre van por plata. Entonces, digo, ahí no nos podemos sorprender. Si ellos responden con la billetera, responden con el bolsillo, es porque es la única respuesta que tienen. Ahora, hay que jugar sabiendo que esa es la carta que tienen. La gran ventaja es que sabemos que no tienen otra. Esa es la ventaja que uno tiene. Esa es la respuesta que tienen. Ahora también esa es la víscera donde les duele, por la cual responden, en un sentido o en otro. Hay que ver qué tipo de medidas se toman. Esta que se tomó ayer me parece una medida sensata, porque lamentablemente estos jugadores, como otros, insisto, los grandes formadores de precio, cuando tienen excedentes en pesos, lo que hacen, por esto que Cristina bien llama la economía bimonetaria, que es un fenómeno muy particular de la Argentina, buscan que sus excedentes se vuelvan rentables, pero no en pesos, como puede pasar, por ejemplo, en Brasil, que a nadie le importa lo que pasa con el dólar y buscan sus excedentes en reales, ponerlos en aquellas inversiones que resulten más rentables en reales. No. En la Argentina los que tienen excedentes, incluso lo mismo pasa hasta con personas de ingresos muy modestos, lo primero que hacen es buscar dolarizarlo. Y ahí tenemos este fenómeno singular que hace muy difícil el desarrollo de la política económica sin que se tomen medidas que, insisto, pueden ser ruidosas, pueden generar malestar en algunos sectores, pero a veces resultan las únicas posibles frente a una situación o un escenario como el que se encuentra hoy la Argentina. Alejandro, la otra vez en la columna anterior hablábamos sobre el tema del dólar, los subsidios, y creo que llegamos a plantear esta situación de que el gobierno te anunciaba que uno se podía adherir a los subsidios, y una vez que te adheriste, después te enterabas que el que estaba adherido no podía comprar dólares al oficial, y es por eso que en el promedio creo que son 18.000 o 20.000 vecinos decidieron bajarse de los subsidios porque querían comprar dólares. Y acá se generaba un debate, o por lo menos yo lo charlaba en la mesa, porque a mí, si bien es entendible la medida, lógico, uno dirá, y bueno, pues si no podés pagar la luz, no vas a pedir un subsidio para después comprar dólares, pero la economía de la Argentina está tan atada al dólar que a veces es muy, muy difícil avanzar, evolucionar, sobrevivir o ahorrar. Y se generaba acá un debate. La mayoría piensa que si vos le pedís un subsidio de la luz, no podés después pagando poquito de luz te compras unos dólares por fuera. ¿Se entiende? Porque una cuestión... Se entiende perfectamente, y fíjate vos que, salvando la escala de enorme diferencia, por eso decía yo, la lógica es la misma. Los grandes formadores de precio capturan masas de pesos enormes vía la remarcación de precios y capturan una porción cada vez más grande del ingreso de la mayoría de los argentinos. ¿Qué hacen con esos excedentes? Van a ver cómo consiguen dólares. Un señor de ingresos modestos que consigue el subsidio en los servicios tiene una parte de su ingreso liberada porque no la dedica a los subsidios, le queda esa parte. ¿Qué hace con eso? Corre a comprar dólares. Claro.
Este fenómeno, Claro, tal llamale cual. si querés cultural, la lógica es la misma, es un fenómeno que torna la cosa muy difícil. Entonces, la Argentina, digo, y es una opinión muy personal, tiene que asumir que el dólar no es un recurso abundante, no es un recurso que la Argentina produce, tal vez por la fantasía de que somos el granero del mundo, de que somos el principal exportador, la gente pueda pensar que el dólar es un fenómeno abundante, que brota de la tierra con solo hacer un agujero. Bueno, pues no es así. Los dólares son un fenómeno, un recurso escaso, y como todo recurso escaso, hay que administrar ese recurso para darle un buen uso. Y al darle un buen uso, a veces puede suponer postergar los deseos de muchos a los que le gustaría acceder a eso, pero bueno, si son necesarios para la producción, entonces habrá que privilegiar la producción en desmedro de otros usos, hasta tanto existan lo suficientes para que todos puedan acceder a él. Esto es algo que tenemos que incorporar. Ahora, ¿qué sucede en la práctica? Por eso se vuelve un problema político. Cuando el Estado toma algún tipo de medida para limitar el acceso, privilegiando ciertos usos respecto de otros, entonces aparece el gran aparato mediático diciendo, sí, por restricción al dólar, si toman estas medidas porque entonces no hay dólares y van a devaluar, si van a devaluar entonces corramos a remarcar los precios porque vamos a quedar y se genera toda esa psicosis que en definitiva termina generando este tipo de fenómenos. Entonces, aceptar con cierta naturalidad que es necesario que el Estado tome medidas para administrar un recurso que en la Argentina no es superabundante, porque no somos Estados Unidos, que emite dólares. Nosotros somos un país como cualquier otro que se hace de los dólares que logra a través de su producción. Tomar ese tipo de medidas es necesario, aceptémoslo con naturalidad. En ciertos contextos va a haber más, en ciertos contextos va a haber menos, como pasa en cualquier país del mundo, y nadie se paspa por esto. Nadie se paspa. En la Argentina, cada vez que sucede, parece una tragedia. Claro. Y ese parecer una tragedia termina convirtiendo de verdad la situación en una tragedia cuando no hay ningún elemento objetivo para que así suceda. Está bien. Ahora, yo te pregunto, una familia común que dice, bueno, voy a, no sé, porque de acá a final de año intentaré cambiar el auto, ¿no? Se fija, va a una agencia, en enero chequea el precio de un X que vale, no sé, 1.000.000 de pesos. Comienza a juntar el dinero. Cuando llega el 1.000.000 de pesos en diciembre, el auto, lógicamente en pesos, no lo va a poder comprar porque se movió. No le permitieron comprar dólares al oficial, tenía que ir al blue. Ahora, el Estado tampoco le dio muchas herramientas para detener la inflación. Pero fíjate vos, está muy bueno lo que decís. Primero, mientras exista inflación, y con mucha más razón, con altísimos niveles de inflación como lo que estamos hoy, todas las estrategias son defensivas de cada uno de nosotros como persona individual. Lo que hacemos es defender nuestro ingreso lo mejor que podemos. Claro, tal cual. Incluso lo del dólar, la compra de los $200 que está autorizada para las personas humanas, son en muchos casos estrategia defensiva, porque vos fíjate que la mayor cantidad de esos dólares no quedan en el sistema. La gente no compra $200 y lo deja en la caja de ahorro. Compra esos $200 al valor oficial, sale y los cambia en el mercado negro, y obtiene una diferencia que le permite mejorar sus ingresos. Eso es lo que hace la mayoría. Eso es una estrategia defensiva, no es una estrategia de ahorro. Claro. Ojo, la mayor parte de los que compran dólares no es para cambiar el auto. Ojalá estuviéramos los argentinos donde la mayoría está pensando en cambiar el auto. La mayoría no tiene auto. La mayoría tiene que hacer una estrategia defensiva para poder comprar los alimentos. Y la estrategia defensiva es esta: compra $200, el que puede, va, sale, lo cambia en el mercado negro, hace una diferencia y mejora sus ingresos. Otros que no llegan a eso, ¿qué hacen? Si tienen un excedente, lo ponen en pesos, porque no pueden comprar dólares, con tasas que hoy son muy altas. Y hoy fíjate que la tasa del dólar, depende del periodo que tomes, mejora el valor del dólar. Es decir, la tasa de interés, que hoy está en el 70 y pico, es en muchos casos mayor a la devaluación. Entonces, hay muchas estrategias defensivas. La otra es comprar a plazo. La otra es, cada cual hace la estrategia defensiva que puede. Esa, yo lo que digo es,
me resisto a hablar de eso porque el problema es cómo resolvemos la inflación. Si no se resuelve la inflación, todo lo demás son estrategias defensivas. Y si hablamos de las estrategias defensivas, terminamos naturalizando aquello que en realidad es vicio y no virtud. Virtud es que baje la inflación. Claro, no que claro. alguien pueda comprar $200 para después ir a cambiarlo al mercado negro para tener un peso más. Eso es insostenible en el tiempo. Claro, lo que pasa es que yo a veces siento que estamos atrapados en un sistema donde obviamente las condiciones las ponen los que mueven el dólar, el Estado, y vos estás en el medio tratando de zafar, tratando de ver cómo puedes hacer un mango. Digamos, no tenés chance, nadie detiene la inflación, tampoco te permiten comprar dólares porque por una cuestión por otra siempre no entras en el requisito para comprar los oficiales, tenés que ir al blue. Hay toda una situación donde vos decís, bueno, loco, la verdad, voy a chequear un auto, está en dólares, voy a ver un terreno, está en dólares, voy a ver una casa, está en dólares, cobro en pesos, la inflación no se detiene y encima me dicen que no puedo comprar porque pedí para la luz. Bueno, entonces, ¿saben qué, muchachos? Me tengo que retirar del país. ¿Cómo hago? ¿Cómo? Claro, ¿para dónde encaro? Entiendo ese malestar. Ahora, hay que entender que el tema de comprar dólares no favorece la disminución de la inflación. En una condición como la actual, que todos tengan acceso al dólar, el que lo quiere para ahorro, el que lo quiere para viajar al exterior, el que lo quiere para dolarizar sus activos financieros, el que lo quiere para las importaciones, el que lo quiere para pagar dividendos, el que lo quiere para pagar deuda, para todos no hay. Garantizar que haya para todos puede garantizar una felicidad momentánea. A mediano y corto plazo estamos en la ruina. Entonces, no es por ahí, no es por el lado de tomar las medidas que a todos le garanticen acceder al dólar, porque, insisto, no es un recurso abundante el dólar, es un recurso escaso. La cuestión de la inflación es la cuestión central, me parece, hoy día en la agenda económica de la Argentina. Sin resolver el tema de la inflación, es muy difícil que encontremos bienestar para el conjunto de la mayoría. Eso sí, hay algunos que en este contexto hacen una diferencia. Es sobre esos que el Estado debe actuar. Los que están haciendo del problema de la inflación nocivo y perjudicial para la mayoría, una oportunidad para unos pocos. Ahí es donde hay que actuar. Alejandro, por último, el viaje de Sergio Massa, que obviamente fue tapado por todo lo que estaba ocurriendo con la vicepresidenta, ¿verdad? ¿Podemos estar expectantes, tranquilos, o es para preocuparse lo que acaba de cerrar Massa? Bueno, en ese orden. De Massa creo que fue para tranquilizar a los funcionarios del Fondo Monetario y a juzgar por los resultados parece que lo logró. Y lo logró básicamente porque ratificó el cumplimiento de todas las metas acordadas con el Fondo Monetario. Ahora, si eso es para tranquilizarnos o no a los argentinos, habrá que verlo en función de los resultados. Pero en principio su viaje fue para tranquilizar al fondo y la antesala del viaje que está haciendo ahora el presidente Alberto Fernández, y que como muestra de esta tranquilidad que dio el viaje de Massa a los funcionarios del Fondo Monetario es que la directora Georgina, además de hablar de la impresión que le causó la foto que le mostró de su hijo el presidente Alberto Fernández, firma la autorización para que venga el primer desembolso para pagar la deuda con el fondo. Es decir que, efectivamente, a juzgar por este resultado, digo, la tranquilidad que Massa se propuso llevar a los funcionarios del fondo se logró. Por otro lado, hizo una gestión política que me parece muy importante, que algo se comentó, pero pasó por ahí un poco desapercibida, para que Estados Unidos termine de firmar el acuerdo que se viene gestionando hace un par de años en torno al intercambio de información automática sobre los activos financieros de argentinos en Estados Unidos. Como sabemos, hay muchos elementos para sospechar que hay una gran cantidad de argentinos que tienen activos financieros en Estados Unidos y que no declaran como corresponde en la Argentina. No lo hacen porque hoy por hoy, a diferencia de lo que sucede con otros países, Estados Unidos no está obligado a brindar esa información a la Argentina. De modo que están con esos activos financieros, depósitos, títulos, acciones o lo que fuera, depositados en Estados Unidos, a sabiendas de que el fisco argentino es difícil que se entere.
Bueno, si se firma este acuerdo, esa certeza que hoy tienen y esa tranquilidad la van a perder, porque Estados Unidos se comprometería a brindar esta información a la Argentina de manera automática. Hizo una gestión ahí política que me parece importante porque el acuerdo está ya cerrado desde el punto de vista técnico, solo falta el aval político y si se termina de firmar sería un progreso importante para mejor controlar aquellos que hacen o han hecho a lo largo de la historia, que insisto es un grupo reducido pero con mucha capacidad de daño, uno de sus deportes preferidos ha sido la fuga de capitales. Y terminar con la fuga de las capitales, que es algo que podemos dedicar a otra columna, es también una condición muy particular de la Argentina, porque el problema no sería tan grave si todos aquellos que acceden a los dólares, después los dólares los reinvierten en el país. Pero el problema es que la gran mayoría de esos dólares en que convierten sus activos financieros o sus excedentes líquidos en pesos, fugan del país. Entonces, el problema no está tanto, siendo un problema, en que dolaricen sus excedentes, sino en que una gran parte de eso que dolarizan, lo fugan, es decir, no lo reinvierten en el país. Y ahí está el daño realmente severo. Si aquellos que fugan tienen la certeza de que es muy difícil que el fisco se entere, entonces estamos en un problema. Ahora, si esa certeza se pierde, por ejemplo, a partir de este acuerdo con Estados Unidos, porque es Estados Unidos la plaza privilegiada donde se encuentran los fondos de los argentinos que fugaron, porque no son los paraísos fiscales, ahí están los papeles, el dinero está en Estados Unidos. Claro. Entonces habremos dado un paso muy importante y ese me parece otro resultado auspicioso del viaje que hizo Massa a Estados Unidos. Fantástico. Alejandro, como siempre, un placer escucharte. Te mandamos un abrazo grande y buen comienzo de la primavera mañana. Igualmente para ustedes, buena primavera y esperemos que sea una buena primavera para todos los argentinos. Ojalá así sea. Un abrazo grande, Alejandro. Un abrazo muy grande para ustedes. Que sigas bien. Ahí hablamos con nuestro columnista en economía, especialista en economía, así es. Alejandro Otero.